en esta computadora. Y compartir. Bien, la fundamentación teórica y las relaciones volumétricas. Mientras esto ocurre, o sea, obviamente, mientras esté haciendo presentaciones, pueden apagar sus cámaras y eso les significa que están gastando. Cuando volvamos a interactuar, entonces pueden habilitarla. No hay problema de ello. Bien, la fundamentación teórica y relaciones volumétricas y gravimétricas en realidad es una unidad de 2 capítulos. Pero bueno, se ha optado. Por favor, Malco, apague su micrófono. Para iniciar el estudio de la mecánica de suelos, primero hay que empezar a ver algunos antecedentes y algunos conceptos fundamentales. ¿Qué es el suelo? ¿Cómo se forma el suelo? ¿Cómo se relaciona el suelo? Y bueno, algunas otras cosas más. Esto corresponde al capítulo 1. La parte 1, obviamente, es la que vamos a entrar ahora a dar una descripción general de lo que es el suelo. En realidad, suelo es lo que ven. Fíjense, aquí está la carpeta asfáltica y hacia abajo hay una capa de suelo compactada y fíjense, hay varias capas que son suelo compactado y bueno, aquí está el suelo natural. Entonces, como se dan cuenta, el suelo está bajo nuestra estructura. En realidad, el suelo es parte de nuestra estructura. Eso implica que nosotros debemos estudiarlo como tal. El suelo ha sido utilizado desde hace milenios y su antecedente más milenario es la construcción de la Gran Muralla China. Ustedes saben que esta Gran Muralla se encuentra en China, pero es muy antigua y grandes partes de la muralla no son de piedra tallada, no son de roca. Hay tramos que son de suelo. ¿Eso qué significa? Que es un suelo compactado como ladrillo, o sea, apisonado, apretujado. Entonces se lo ha apretujado y se ha empezado a armar. Esas son las primeras verificaciones reales que tenemos hoy en día de que el suelo ha sido pues utilizado ya como material de trabajo de hace milenios. Entonces, el suelo ya comenzaba a ser utilizado por el hombre. En el ejemplo, si una persona se encuentra de pie sobre la superficie natural y siente que se hunde, quiere decir que el suelo no está resistiendo el peso de la persona. Si ustedes se imaginan estar parados en suelo, no en asfalto ni en losa, simplemente en suelo, si van a una arenita, por ejemplo, y sienten que ustedes empiezan a hundir y dejan una huella profunda, entonces esto es un fenómeno que tiene el suelo, porque hay partes de suelo donde no se van a hundir y hay otras partes donde sí se van a hundir, y más sobre todo cuando aquellas partes están con agua, o sea, es decir, están saturadas. Entonces, ese efecto se da en los suelos, pues resulta que el suelo puede tener esas condiciones duro, puede tener esas condiciones de medio blando o totalmente blando. Entonces, el agua hace mucho para el suelo. Y bueno, esa interacción entre agua y suelo hace que se produzcan algunos antecedentes sobre cómo se comporta el suelo ante el efecto de una carga. Por ejemplo, si nosotros nos paramos, nosotros ya nos constituimos como la carga aplicada sobre la superficie del suelo. Entonces, el ejemplo nos sirve para ilustrar esa situación sobre lo que queremos ver. Hay que ir a hacer una conceptualización disciplinar. Esa conceptualización es sobre la mecánica de suelos.
¿Quién nos da la mecánica de suelos? Carl Terzaghi. La mecánica de suelos es la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica, y quiero que topen aquí, mecánica e hidráulica. Ustedes saben que la mecánica de los materiales es toda una ciencia, pero también la hidráulica es otra ciencia. Resulta que la fusión de la mecánica y la hidráulica, algunos problemas de ingeniería que, bueno, tratan con sedimentos y acumulaciones de suelos, entonces, en este sentido, se produce, bueno, vamos a hablar aquí, la desintegración mecánica o descomposición química de las rocas, independientemente de que tengan o no contenido materia orgánica. En realidad, ¿qué quiere decir Carl Terzaghi? Utiliza los principios de la mecánica y de la hidráulica para trabajar sobre materiales sueltos que son considerados sedimentos. Entonces, si ustedes agarran la piedra, la gravilla, la grava, la arena, la arcilla, esos son sedimentos, son partículas sedimentarias y están sueltas. Entonces, si nosotros trabajamos sobre eso utilizando los principios de dos grandes ciencias, vamos a formar lo que es la mecánica de suelos. Entonces, así se real, que la mecánica de suelos es la fusión de dos ciencias como ser la mecánica y la hidráulica para trabajar sobre partículas sueltas o sobre sedimentos. Eso es lo que quiere decir Carl Terzaghi en su concepto convencional. Carl Terzaghi habla de la desintegración de las rocas. Bueno, una roca, imagínense, hay rocas tamaño de su cuarto, tamaño de su casa, hay rocas de todo tipo de tamaño. El tamaño es importante porque el tamaño me va a definir o delimitar lo que es roca y lo que es suelo. Entonces, cuando es roca se trata de pedazos grandes de piedra, roca. Si ustedes agarran una piedra, por ejemplo, de 20 centímetros o más, con la mano, imagínense 20 centímetros, agarrando una piedra, esa es una roca, la estudia la mecánica de rocas. Pero si esa piedra la trituramos, la fraccionamos y se va a convertir en pequeñas piedritas que se llaman sedimentos. Los sedimentos se constituyen por partículas más pequeñas que las piedras comunes, en realidad constituyen mineralógicamente es lo mismo, pero en tamaño es otra cosa. Pasa a conformar los sedimentos porque son más livianos, son más fáciles de transportar, tienen otro tipo de comportamiento. Bueno, si hay ese fenómeno en la naturaleza que la roca desintegra en sedimentos, pues la ingeniería también se topa con ese tipo de problemas. Nosotros los ingenieros cuando estamos trabajando vamos a ir a trabajar al lugar de obra y vamos a encontrar suelo con sedimentos. También vamos a encontrar roca. Entonces vamos a tener que trabajar en ambos. Entonces los problemas de la ingeniería se refiere a eso. Hay que darle la solución. En la mecánica de suelos es uniendo la ley hidráulica y las leyes de la mecánica. La solución me proporciona una ciencia que se llama mecánica de suelos, que está aquí abajo. Entonces nosotros solamente vamos a trabajar los sedimentos, no las rocas. Las rocas hay otra ciencia que se llama mecánica de rocas, que es otra materia inclusive. Entonces tiene sus propias reglas. Nosotros vamos a trabajar los sedimentos en problemas de ingeniería uniendo la hidráulica y la mecánica para producir la mecánica de suelos. Esa es la idea de este gráfico. Pero, ¿qué es el suelo en realidad? Algunas profesiones, por ejemplo, si ustedes van a la agronomía, en agronomía, ellos trabajan con suelos. Si van a geología, ellos también trabajan, esas carreras trabajan con los suelos, pero los conceptos son totalmente diferentes. Para el agrónomo, el suelo es la parte superficial de la corteza capaz de sustentar vida vegetal. A ellos les interesa el suelo que sea capaz de sustentar vida vegetal. Ellos tienen su propio laboratorio de suelos. Ahí hacen análisis de NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, que son elementos sustanciales para albergar la vida
vegetal. Entonces, casualmente a nosotros ese tipo de suelo lo encontramos mucho, pero no nos interesa, para nosotros es el suelo que no sirve, para ellos es el suelo que sirve. Entonces, pero es suelo. De una manera u otra a ellos les interesa lo que a nosotros no nos interesa el suelo, no queremos nosotros plantar plantitas. Para el geólogo, suelo es todo material afectado por la intemperie, se encuentra cerca de la superficie terrestre y que puede o no contener materia orgánica. Para ellos, para el geólogo, el suelo es lo que está en la superficie, así puestito ya, puede tener platitas, puede no tener, no está ni suelto, semisuelto se podría decir, sobre la superficie. A eso le llaman, esa corteza, ellos le llaman suelo. Y hay grandes debates entre los geólogos y los ingenieros, porque los geólogos muchas veces vienen y nos dicen, ustedes no saben qué suelo, o sea, atrevidamente nos dicen eso. Y nosotros también la peleamos, pero son los enfoques los que están diferenciándose. Entonces, no le voy a ir a decir al agrónomo, no saben qué es suelo, si para ellos el suelo lo es todo. Entonces, para nosotros también es otro concepto. Entonces, el geólogo y el agrónomo, yo puse estos conceptos aquí para que ustedes se den cuenta la diversidad, la discrepancia de conceptos. Nosotros nos vamos a quedar con el concepto de suelos para el ingeniero civil. Entonces, ¿y qué dice? Es el agregado no cementado de granos minerales y materia orgánica descompuesta, partículas sólidas con líquido y gas en los vacíos entre las partículas sólidas, dejando un poco esa retórica, esa técnica del lenguaje. Cuando decimos es el agregado no cementado, estamos hablando de partículas de piedrita, de arena, de gravilla. Son partículas. Ustedes ven una piedrita, si se imagina un pedacito de arena, son partículas. Si ustedes ven una caja de arena, ustedes con el dedo tranquilamente pueden sacar una partícula que es, y la ven, inclusive es chiquitita y todavía es visible y se puede separar. Una gravilla también puede sacar una sola piedrita, es una partícula. O comúnmente a eso se refiere. Y cuando dice no cementado, quiere decir que no están unidas, no están pegadas. Entonces, se dice ahí, suelo es el agregado, o sea, aquellas partículas que no están pegadas de granos minerales y materia orgánica compuesta. Bueno, no solamente vamos a hablar de arena y de gravita, que es limpiecito, que lo podemos conseguir en el río. Si vamos a otro lado que no sea en el río, seguramente vamos a encontrar arcilla y al sacar con una palada de arcilla, vamos a sacar, seguramente se va a disgregar un poco unos terroncitos que comúnmente le llamamos tierra. Pero esa tierra tiene partículas también que se encuentran pegadas y obviamente si estaría seco se van a despegar unas de otras. Entonces, esas también se considera suelo. Entonces, la idea es que suelos son aquellos materiales sueltos, materiales sueltos, partículas sueltas, ¿no? Que están compuestas por ya sea gravitas, piedritas, arenitas, que estén compuestas por material orgánico, también puede haber hasta plantas ahí, que pueden estar solos, independientes o pueden estar conjuncionados. Esa es la idea del suelo. Entonces, eso es lo que es para el ingeniero civil. Antes de seguir, por ejemplo, hay que remarcar dos conceptos especiales muy importantes. El suelo trabaja mucho con el concepto de características y propiedades. ¿Qué es una característica? Es textura, rugosidad, tamaño, color, olor y otros. Y ustedes lo pueden ver. La textura la pueden palpar con la mano. Si agarran una piedrita, van a saber que es lisa o que es áspera. Entonces la textura, la rugosidad que encuentra la fricción entre ellas, ustedes la pueden percibir directamente con la vista. El tamaño, el color también lo pueden percibir con la vista. Son características percibibles. El olor lo pueden oler, si ustedes se acercan al suelo de una maceta, van a oler un fuerte olor a humedad, a planta vegetal, y puede haber otras características. Bueno, las características conciernen eso.
Las propiedades son algunas cosas que nosotros no lo vemos directamente. Por ejemplo, el contenido de humedad. El contenido de humedad no lo vemos. Tenemos que hacer un proceso. Tenemos que agarrar un pedazo de suelo, pesarlo, secarlo y recién volverlo a pesar y restar los pesos para obtener lo que es el valor de la humedad. Entonces, fíjense, he hecho un procedimiento, todo un procedimiento para conocer la humedad. Y la humedad va a ser variable, va a ser mucha humedad, menos, bajo, seco. Entonces, esa es una propiedad que tiene el suelo porque hace variar al contenido de humedad, es una propiedad que puede hacer variar. La plasticidad también. La plasticidad es un proceso porque fíjense cuando ustedes agarran greda, la famosa greda o la arcilla, la muelen un poquito y le echan agua y ¿qué tienen? Tienen un material muy plástico, manipulable con la mano, pueden hacer figuritas, pueden hacer arte con ese tipo de material. Si le echas mucha agua, tal vez ya no puedes hacer nada, se va a hacer una masa chiclosa, pegosa, pero fíjense, también la plasticidad es variable, o sea, puede ser muy plástico, poco plástico, y eso quiere decir de que es una propiedad, el suelo tiene esa propiedad, puede ser un suelo plástico, muy plástico, semiplástico. Ahora, el suelo también tiene resistencia. Para que tenga resistencia yo necesito un procedimiento previo. Tengo que compactarlo, apisonarlo, trabajarlo al suelo para que se ponga duro y pueda aguantar el embate de las cargas. La densidad también es variable. La densidad significa si el suelo está medio suelto, semisuelto, muy duro. Entonces, todos estos datos, humedad, consolidación y otros, son producto de un procedimiento previo. Estas son variables, van y vienen, suben y bajan, pueden obtener diferentes valores. ¿Y eso es por qué? Porque el suelo tiene esa propiedad, a eso se llama propiedad. Y a no olvidarse, características es algo que vemos, algo constante del suelo, la rugosidad no va a variar, el suelo tiene una sola rugosidad, van a ver un solo tamaño, un solo color. Entonces, bueno, a no ser que sea otro suelo, ¿no? Que tenga otras características. Esa es la diferencia entre característica y propiedad. Tienen que tener muy en claro estos dos conceptos, son muy importantes. Y de aquí hacia adelante ustedes van a trabajar con esos conceptos. Es más, cuando estén haciendo su tesis, cuando estén viendo, seguramente van a estudiar alguna de estas propiedades. Entonces van a estudiar cómo controlar más la humedad, cómo reducir la alta plasticidad, cómo darle más resistencia y bueno, fíjense, estas cosas son manejables. Según la función disciplinar, la mecánica de suelos es la aplicación de la ciencia física, o sea, nosotros conocemos la física, que se ocupa de las propiedades físicas del suelo y su comportamiento cuando es sometido a la acción de fuerzas externas. Entonces, es esta conceptualización, de acuerdo a la disciplina de la funcionalidad física, la física solo se ocupa de estudiar propiedades ante la reacción de cualquier efecto que haya afuera. La propiedad de cualquier material es un fenómeno físico. La ingeniería de suelos es la aplicación de los principios de la mecánica de suelos a problemas prácticos de ingeniería. O sea, es lo mismo que la física, pero ya, por ejemplo, la mecánica de suelos se aplica para agronomía y se aplica para geología, se aplica para ingeniería civil, porque no está especificando en ninguna parte, dices, para ingeniería civil, pero en la ingeniería de suelos es bastante específica porque, bueno, estamos hablando de la ingeniería. O sea, pero tampoco decimos civil, sino los principios de la mecánica de suelos a problemas prácticos de ingeniería. Puede ser otro tipo de ingeniería. Entonces, para disgregarse de lo que es la generalidad del concepto de mecánica de suelos, la ingeniería de suelos, es que aparece la ingeniería geotécnica. Esa ya es de nosotros. La ingeniería geotécnica es la rama de la ingeniería civil. Ahí en este tercer concepto aparece la palabra civil, que se enfoca en el estudio de las propiedades mecánicas e hidráulicas de suelos y roca, tanto en la superficie como en el suelo. Esto es el concepto que buscamos, la ingeniería geotécnica. Estos tres conceptos han sido disgregados en los últimos años.
porque existía mucha confusión. Los físicos dicen, no, entonces físico es ingeniería civil, no es ingeniería civil física. Entonces, la ingeniería de suelos tampoco, ¿no? Física es algo muy grande, muy ambiguo, grande. La ingeniería de suelos ya es más reducido, pero específico es la geotécnica. Esa es la diferencia con una función disciplinar. Pero en sí, ¿qué es el suelo? Bueno, este es el ciclo geológico. Lo que estamos viendo nosotros es el ciclo geológico. El suelo, así como el agua, si se calienta, se transforma en vapor, se condensa, vuelve a transformarse en agua y así hay un círculo hidrológico, ¿no ve? Pero en este caso nosotros vamos a ver que la roca también tiene ese círculo, que no va a ser rápido como pareciera el agua, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la roca de cualquier punto puede comenzar, desde cualquier punto de estos. Aquí vemos 5 imágenes. Una se trata de sedimentos y fíjense, las partículas son mucho más pequeñas, están sueltas, esos son los sedimentos. Esta roca es sedimentaria, fíjense aquí esta roca está apretujada. Aquí hay un mármol, ustedes conocen el mármol, es una roca metamórfica, se llama roca metamórfica. La lava o el magma la conocen, lo conocen, la roca ígnea y bueno, todas este tipo de rocas hay en la naturaleza. Una roca puede pasar todo este circuito. Para que pase, pasa miles de años. El ciclo geológico dura muchísimos años. Bueno, por ejemplo, vamos a ver de que un sedimento, si este sedimento deja de transportarse y con el tiempo le cae tierra, agua y con el tiempo se va, le cae otro pedazo de suelo por encima, y entonces este sedimento se va a ir pegando uno a otro, que se llama consolidándose, agrupando. Entonces eso va a formar, con los miles de años que pasen, va a formar estratos, así como en este caso la roca sedimentaria. Fíjense, así se va formando miles de veces. Esta roca, se ha hecho roca, ya se ha consolidado, se ha fusionado de alguna manera con el tiempo, las inclemencias de tiempo. Entonces, pero eso no quiere, por eso quiere decir que va esta flechita de aquí a aquí. Pero quiere decir que alguna vez viene algún fenómeno natural y esto lo desmorona y otra vez lo vuelve a desintegrar y por eso la flechita puede volver aquí. Fíjense, de sedimento fácilmente puede ser roca sedimentaria y también de la roca sedimentaria puede pasar a volver a ser sedimentos. Entonces, eso depende de los fenómenos de la naturaleza. Ahora, si no, esto no se desintegra y más bien en el futuro es afectado, viene un continente encima, se le pone, como de aquí se mueven hasta los continentes, se forman cordilleras y todo eso, estamos hablando a ese nivel. Entonces, esta roca sedimentaria, si tiene una carga muy grande encima, entonces, cuando hablamos de una carga enorme, hablamos de enorme presión. Si la presión es tan grande que se va a transformar, esta roca se va a calentar, va a tener grandes presiones en su interior y se va a transformar en una roca metamórfica. Por ejemplo, las rocas metamórficas son el mármol, lo utilizan para los mesones de la cocina, para gratis, es un material muy elegante y carísimo, por cierto, como dice la del programa es. Roca metamórfica. Las pizarras también conocen, antes se utilizaban las pizarras con tiza, eran negras, se las pintaba, pero esas eran piedra, eran rocas planas, eran pizarras. Esas también son rocas metamórficas. Entonces, esta roca metamórfica puede estar ahí y con el tiempo los efectos del clima la pueden desintegrar también esto, la pueden desintegrar y se vuelve a convertir en sedimento. Fíjense, por eso hay una flecha de aquí a aquí, puede volver a ser sedimentaria y empezar ese ciclo. Si no vuelve, puede darle otra opción también. La roca metamórfica puede cambiar un continente, abrirse un volcán y esto se va a desintegrar con el magma.
la lava lo va a desintegrar y aquí se va a fusionar de nuevo todas las partículas de cualquier tipo de origen, el magma. Si el magma se va y se deposita por cualquier parte, se va a enfriar, ahí aparece ya la roca ígnea, después de haberse enfriado. Esta roca ígnea tiene dos opciones, o convertirse en sedimentos, la naturaleza la puede convertir en sedimentos, o volver a presionarse tanto que puede volver a convertirse en una roca metamórfica. Entonces, fíjense, ese es el ciclo que pueden tener las rocas. Entonces, podemos trabajar. Ahora, nosotros, y esta era la pregunta del examen, del ciclo geológico, ¿cuál es el punto o el estado en que nos involucramos como la mecánica de suelos? Entonces, es fácil, nosotros no somos, no estudiamos roca, es mecánica de suelos. Esto es roca ígnea, esto no estamos estudiando, esto sí, los sedimentos. Entonces, nosotros nos tenemos que involucrar en los sedimentos. Aquí vamos a ver, esta materia es de la materia de sedimentos, mecánica de suelos. Entonces, esa es la idea como la que estamos trabajando. Este es el famoso ciclo hidrológico, digo, geológico, que para que suceda tienen que pasar miles de años, pero pasa. Y podemos encontrar en la naturaleza. En la naturaleza, cuando vamos al río, encontramos hasta pequeñas piedritas pareciera mármol, pequeñas, que hacen pedacitos. Ocurre que alguna vez una parte de roca metamórfica se ha desintegrado, se ha fusionado con el resto de los sedimentos. Y por eso hay diferentes tipos de color y todo. Bueno, eso es lo que sucede. El sedimento te aglutina cualquier tipo de constitutivo de los materiales. Bien, esa es la idea de lo que es el ciclo geológico. Existen dos tipos de desintegración, la desintegración mecánica y la desintegración química. En la ilustración siguiente, por ejemplo, si esta es una roca, puede haber un temblor, el hielo, ustedes saben, la edad de hielo, ha cambiado mucho el planeta. ¿Cuántas veces ha ocurrido ese ciclo? El viento, la lluvia, la intemperie, la temperatura, y bueno, todo eso hace que la roca con el tiempo sufra fracturas. Entonces, si nosotros vamos a ver, muchas veces nos encontramos por el camino rocas, pero las grietas, las diaclasas, las fracturas, las rajaduras de las rocas son pues una constante en nuestra visual. Entonces, eso quiere decir que la roca se está fragmentando. Sea la lluvia, todos estos agentes la han fragmentado a la roca, la están haciendo más pequeña y al final se forma una piedra, un cúmulo de piedra y poco a poco esto sigue atacándose por la lluvia y todo eso y va a terminar de formar, algunas piedritas van a ser más pequeñas, el río las va a transportar, las va a desgastar en las puntas, el viento va a levantar las pequeñas las partículas más pequeñas, pero al final vamos a tener algo parecido a esto. Pues hay pequeñas piedras que no han terminado de desintegrarse y otras son ya partículas de arena fina que nosotros vemos, la arena, fíjense, aquí está ya sobrepuesta, y bueno, eso quiere decir que la piedra, la grava y la arena son productos de la desintegración mecánica. La desintegración mecánica hace que se forme la piedra, grava y arena. Sin embargo, hay otro tipo de desintegración que se llama la desintegración química. Bueno, si nosotros repetimos aquí el proceso, resulta que esta roca puede tener su material mineralógico, su constitución, puede reaccionar con el agua, ustedes saben, algunas se oxida. El fenómeno de la oxidación justamente es eso, ¿no? El fenómeno de la oxidación es una reacción del agua con el hierro de las rocas. Bueno, ahí nosotros tenemos, esto ya. Puede ocurrir eso aquí. Hay una reacción química y no se ha desintegrado, pero internamente se está oxidando, está ocurriendo una reacción química. Y esto inmediatamente como que se quiere hacer polvo, hay un deterioro masivo de todo. Por ejemplo, el limo y la arcilla viene de una desintegración química.
La piedra, grava y arena viene de la desintegración mecánica. Esto también pregunté alguna vez en el examen. El limo y arcilla, ¿de qué viene? La desintegración química, explique, es porque el material, el mineral, el constitutivo, ha reaccionado con el agua o con el hielo y por eso ha habido el deterioro masivo. Entonces, son las dos formas. Nosotros como ingeniero civil vamos a trabajar con estos y con estos, con ambos, pero tenemos que saber cómo se forma la piedra, la grava y la arena. Y tenemos que saber cómo se forma el limo y la arcilla. Entonces, hay dos tipos de desintegración, la mecánica y la desintegración química. Algo muy usual que suelo preguntar, ¿qué es la meteorización? No está aquí escrita la palabra, en el texto sí está. La meteorización es una palabra que significa que es una roca que ha sido meteorizada, dicen. Es decir, ha sido desintegrada por mecánicamente y químicamente. O sea, pueden ocurrir los dos fenómenos a la vez, la desintegración y mecánica y química. Por ahí, en este caso está también, aparte que están partiendo el agua y todo está ocurriendo paralelamente una reacción química. Puede ocurrir eso. Entonces, cuando ocurre ambos tipos de desintegración, se llama meteorización. No se olviden eso, meteorización es la desintegración mecánica y química de las rocas. A eso se refiere. Algunos ejemplos de desintegración mecánica, por ejemplo, aquí en las fotos estamos ilustrando, fíjense cómo es mecánicamente lo que está ocurriendo, esta roca cómo se ha partido, fíjense esto es lo que se ve en la desintegración mecánica. Entonces, esto va a pasar miles de años para que se vuelva a partir en 4, en 3, en 2, y bueno, así sucesivamente, de acuerdo a los agentes que estén manifestándose en su entorno. La desintegración química, fíjense esta forma, la salinidad del agua de mar, seguramente esto antes llegaba al océano por estos lados, y cómo ha reaccionado con el material constitutivo mineralógico, fíjense, le ha empezado a dejar una especie de porosidad, obviamente hay una reacción química de esta roca y por eso está quedando de esa manera. Dice la desintegración química y aquí al final se convirtió en arena, en limo, arcilloso. Entonces, fíjense, estas cosas son importantes e interesantes de verlas, conocerlas, cómo se forma el suelo. Ya estamos conociendo con eso. Los materiales constitutivos, no vamos a entrar a ahondar mucho, pero sí es nuestra obligación saber, porque, por ejemplo, los suelos gruesos, sus componentes son silicatos, micas y feldespatos. Son nombres científicos apropiados, ¿no? Y bueno, sus elementos son el sodio, el potasio y el calcio. Los óxidos, cuarzo, limonita, magnetita y corindón. Carbonatos, calcita y dolomita. Sulfatos, anhidrita y eso. Esos son los suelos gruesos, o sea, estamos hablando del material constitutivo mineralógico. Los suelos finos, arcillas constituidas por silicatos hidratados de aluminio, magnesio y hierro. Sus átomos se disponen en láminas de dos clases. Silícicas, un átomo de silicio y 4 de oxígeno. Alumínicas, un átomo de aluminio y 6 de oxígeno. Bueno, en realidad aquí el tamaño más pequeño es las partículas de arcilla. Nosotros cuando imaginamos una partícula, en la figura se nos hace una cabeza circular, una partícula medio que circular. Siempre nos imaginamos como un átomo, algo redondo. Pero en las arcillas hay que imaginarse que no son circulares, sino son laminitas, son como palitos. Si se quieren imaginar una partícula de arcilla, imagínense pequeños palitos. Son las partículas más pequeñas que existen no en la naturaleza, sino en la mecánica de suelos. Entonces, para imaginarse las arcillas, las partículas son palitos. Y las partículas de los otros pueden imaginarse redondos, redonditos, como ustedes gusten.
Entonces, esa es la idea. No vamos a entrar al detalle de qué es una magnetita, el sodio, el potasio, porque ya lo estudiarán los químicos. Nosotros solamente tenemos que saber estas ideas. Y además no me pregunten de química mucho a mí, que ya hace muchos años que no la veo. Pero sí soy capaz de identificar un silicato, soy capaz de identificar una arcilla y bueno, eso, y con saber de referencia de qué trata. ¿De qué trata? Entonces, esa es la idea que tenemos que tener todos. Bueno, los suelos en desintegración, aquí tenemos la piedra, la grava y la arena. Esta aquí se ha desintegrado mecánicamente y el limo y arcilla también. En el anterior ejercicio que vimos esto, quedamos acá. Bueno, resulta que esto no queda ahí pues desintegrado nada más. Ocurre un fenómeno y hay algunos agentes de transporte como ser el viento, el río, las glaciaciones, la gravedad. Son 4 agentes de transporte que significa que van a transportar estas partículas. Por ejemplo, el río transporta piedras, si usted va al río está lleno de piedras. Entonces, las arcillas, el río también lo transporta, o el viento, como son partículas muy pequeñitas, entonces se tiene un ventarrón y levanta el polvo, por decir, la tierra se ha levantado, el viento levanta grandes cantidades de tierra, ¿no? De partículas de arcilla, limo, fino. Entonces, ocurren agentes de transporte que no lo van a dejar quietito al suelo ahí, se va a transportar. Y al transportarse va ocurriendo esto, con los siglos de los siglos, amén. Puede haber roca, se puede transportar en un milenio, puede transportarse puro arena y después ya no va a transportar arena, más bien está llegando arcilla y aquí se ha empezado a formar una capa de suelo. Después de esta otra capa, otra con arcilla con arena. Fíjense, aquí ya está combinado. Pasó otros miles de años, arcilla con limo. Aquí ya cambia el color, se forma otra capa. Arcilla con limo y arena. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que quiero que vean? Que con el transcurso de los miles de años se van formando depósitos de suelo. Este es un depósito, se ha depositado el suelo. En otro milenio se deposita, no es cada milenio, no puede ser más. Entonces, en otro tiempo, la arcilla con limo, y se han formado depósitos de suelo. ¿Qué son los depósitos de suelo? No son otra cosa que estratos. Se le llama estratos de suelo. Y eso lo vamos a estudiar con mayor profundidad en la mecánica de suelos 2. Ahora no vamos a estudiar los estratos de suelo. En la mecánica de suelos 2 sí vamos a estudiar los estratos de suelo. Pero bueno, aquí sí tenemos que ver cómo se origina. Fíjense, inclusive aquí la gravedad hace que, aquí puesto la gravedad hace que el suelo caiga y se vaya acumulando aquí. Ahí, ha sufrido un transporte. La partícula de aquí se ha transportado aquí. Entonces, fíjense con el tiempo que es capaz que esto se consolide y forme parte de otra capita de suelo. Y entonces eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Entonces, este fenómeno nos contempla cómo se forman los estratos de suelo. Es bastante interesante esta situación. Bueno, hemos hablado de transporte, pero hay suelos no transportados. En la naturaleza hoy en día se encuentran. Si vamos a las zonas planas o llanos, que no han sido afectados por el movimiento glacial, que no han sido afectados por el movimiento de los continentes, la formación de las cordilleras, todo eso, vamos a encontrar suelo que se ha desintegrado en el lugar. Se llaman las zonas lateríticas, son suelos residuales o lateríticos. ¿Eso qué significa? Que se han desintegrado en el lugar y no han sido transportados. Hay ese tipo de suelos. En Bolivia los tenemos más en la zona del Llano, el Beni, el Chaco. Algunas zonas hemos encontrado suelos no transportados, llamados los comúnmente llamados suelos lateríticos. Bueno, también se les llama suelos residuales. Si escuchan esa palabra residual o laterítico, se están refiriendo a un suelo
no transportados. Si es que están viendo algún libro por ahí donde no está hablando de suelo no transportado, sino suelo laterítico, ustedes rápidamente deben estar dándose cuenta que es un suelo no transportado. Hay suelos transportados, por ejemplo, lo que decía hace rato, la gravedad hace que se transporte todas las partículas de aquí abajo de este sello, y fíjense aquí ahí se nota que aquí hay un estrato diferente al que está arriba, y obviamente el suelo se transporta. El suelo transportado tiene su efecto, obviamente como su nombre. Un agente que transporta el suelo es el glacial, es aquel que sufre un transporte por movimientos glaciales. No van a creer que esto parece que estaría quieto, pero al año se mueve. Este glacial, por ejemplo, va, la gravedad lo lleva al glacial. Y al llevar la gravedad, las toneladas de hielo que tiene encima, transporta al suelo, lo trabaja, lo pule, lo labra al suelo que está abajo. Las rocas que se meten ahí, saca rocas y las transporta abajo. Entonces, los depósitos glaciales se transportan también con el tiempo, mucho tiempo pasa. Entonces, eso se ha visto, hoy en día se ha visto con bastante detalle y precisión ese tema. Entonces, el efecto glacial también. El depósito eólico es aquel que se forma por el transporte que ocasiona el viento. Bueno, esto, las dunas, las arenas, el viento, estas rayitas las ocasiona el viento porque las transporta y las superficies va configurando estas rayitas, los desiertos. Entonces aquí las arenas finas, las arcillas son transportadas por el viento. Por eso se llama depósito eólico. El nombre eólico deriva de lo que llamaba la mitología griega, el dios del viento era el dios que se llamaba Eolo. Por eso le ponen depósito eólico, porque tienen origen ocasionado por el viento. El depósito aluvial es aquel que ha sido transportado por el agua. El agua transporta, aquí nosotros vemos al río cómo transporta las piedras y va formando este tipo de depósito. Fíjense, son piedras, arenilla, todo eso, trae hartísimo el aluvial, trae ese tipo de material. Entonces, los ríos y quebradas, encuentras tú los depósitos aluviales. Por ejemplo, el albañil alguna vez le dice, tráigame aluvial, Inge, por favor. Te está pidiendo grava y arena. Eso te está pidiendo cuando te dice aluvial. No le va a llamar aluvial a una arcilla. Entonces, el nombre aluvial es un nombre muy común y utilizado en la construcción por el ingeniero civil. Entonces, esa es la idea de los aluviales. Los coluviales, este nombre también es el depósito de suelo, el suelo que se encuentra generalmente en los cerros. Este es un cerro que está constituido por capas de suelo y obviamente si vos vas y metes el asadón y la pala por aquí, vas a sacar suelo coluvial, traída de un cerro. Entonces, y este puede tener grava, puede tener arena, puede también tener arcilla, es una mezcla casi de todos esos suelos. Tiene grava, arena y arcillas. Entonces, ese es el coluvio que nosotros tenemos. Los coluvios, suelo excelente también para trabajar, no es malo, es muy bueno para trabajar. Bueno, una vez que conocemos los depósitos de suelo y todo eso, tenemos que conocer que el suelo y su aplicación en la ingeniería civil es muy importante, ¿no? O sea, hemos visto los orígenes, cómo se forma el suelo. Pero el suelo para nosotros es importante. Si ustedes se fijan aquí, en la izquierda tenemos, está hecho una excavación, seguramente aquí va a poner fundaciones, zapatas corridas, cimentaciones corridas, y bueno, el albañil, ¿qué ha sacado de aquí? Suelo. Entonces, el suelo aquí está en su estado natural. Esta excavación vale plata. Si el suelo estaba blando, seguramente vale cierta cantidad de plata. El metro cúbico, porque se vende por metro cúbico. Metro cúbico de excavación, miren, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, y en la profundidad, y sacan cuánto a excavar, por decir 3,5 cubos. Bueno, si el suelo está blando, esos 3,5 cubos valen
cierta cantidad de plata. Por decir, el cubo de suelo blando vale 4 bolivianos, por decir un número. Pero a veces el suelo no está blando. A veces está duro como piedra, pero el suelo. Entonces le va a costar más tiempo la excavación, por lo tanto, el cubo cuesta más caro, puede costar 20 pesos. Entonces, eso implica la diferencia, la importancia. El suelo ya se involucra aquí, su estado del suelo se involucra con un costo porque necesitamos excavarlo. Ahora, este suelo no se lo va a botar a cualquier lado, tiene que tener lugar específico para ir a dejarlo. También se va a hacer el diseño y se tiene que volver a rellenar encima de la estructura con este mismo suelo. Entonces, fíjense, el suelo es muy importante en la construcción de edificios. Esta es, en este caso, la construcción de una carretera, de un camino urbano. Fíjense, una calle, aquí se está construyendo, se está trabajando, se está haciendo plana toda esta zona, está sacándose el suelo que no sirve, porque dentro de lo que cuando estamos trabajando, hay suelo que sirve y hay otro suelo que no sirve. Entonces, nosotros tenemos que sacar el que no sirve y volverlo, dejarlo o depositarlo en bancos de material, que se llaman, son oficiales, no se puede botar a cualquier lado. No, hay lugares específicos para ir a dejar el material de desecho. Entonces, y traen otro material para reemplazar al que han sacado. Entonces, fíjense, esto también sirve, es muy importante para nosotros. Vivimos junto al suelo y vemos que el suelo es un material de construcción que lo debemos conocer. Por ejemplo, aquí están haciendo un corte cajón, se llama esto, ¿no? Un corte cajón, o sea, cajón por la forma que forma aquí, un cajón, y aquí ha habido, seguramente se está excavando y esto se va a seguir cavando para cruzar al otro lado, o seguramente hasta llegarán, no se sabe, pero fíjense, se ha cortado todo un sello con los equipos pesados, y bueno, esto se llama corte y bueno, para esto, todo este volumen de corte tiene un costo adicional. Entonces alguien tiene que pagar esto y por eso que el suelo se involucra. Es un material de construcción para nosotros el suelo. Gran parte de este suelo que hemos sacado seguramente lo tenemos que reutilizar, no botarlo. Si no sirve, hay que botarlos para la construcción, porque hay suelos que sacamos y son para plantar plantitas, y hay otros que sirven para la construcción. Entonces tenemos esta situación. Una vez que tenemos todo esto, vemos que el suelo aquí, por ejemplo, está en una chancadora. Entonces la chancadora es una trituradora donde se introduce por acá, va a entrar piedras, rocas, aquí hay un molino de mandíbula, ¿cómo se llama? Una mandíbula que tiene muelas, que tiene unos pedazos de metal que giran y trituran y lo convierten a la roca en cosa más pequeña, ¿no? Entonces, el suelo también puede ser procesado. Fíjense, esta es una planta de producción o comúnmente llamado chancadora, que te puede generar arena, te puede producir grava, gravilla, diferentes tipos de material. Obviamente, cuando la roca está en el río, no cuesta mucho, pero vienes aquí y está en proceso y esa roca te la venden como arena trabajadita, ahí sí cuesta mucha plata. Entonces hay un procedimiento para trabajarlo al suelo. Entonces nosotros debemos ver que aquí el suelo es bastante importante para la construcción, sobre todo de carreteras. Aquí también, fíjense, aquí está entrando, por aquí entra la volqueta, deja por este cono. Aquí hay una moledora y bueno, empiezan a salir diferentes tamaños de roca, de partículas, lava y todo eso. Entonces es todo un procedimiento la planta de producción. Químicamente también podemos hablar de que el suelo se lo puede trabajar. Hay suelos que son muy finos con el agua, producen una inestabilidad tremenda. Entonces, y traer un suelo diferente o cambiarlo al suelo es muy caro. ¿Qué es lo que se hace? Algunas veces se lo echa cemento. Por ejemplo, aquí, a este suelo que están viendo aquí es
un suelo fino, le han echado diferentes bolsas de cemento y esto lo va a ir reventando las bolsas y después lo van a empezar a mezclar con el suelo. Se ha cementado el suelo, químicamente el cemento, ¿qué es lo que hace? Al igual que la cal, aquí la cal, por ejemplo, la arcilla negra, el cemento no le hace bien, pero la cal sí. ¿Qué significa? Le echas cal, lo mezclas con la motoniveladora, aquí hay una motoniveladora que se llama este equipo, lo mezclas y el efecto de la cal con la humedad y con la plasticidad del suelo va a reducir la expansión. Hay arcillas que se hinchan con el agua y se van. La cal le baja la expansión, entonces ya no vamos a tener problemas. El cemento tiene un efecto igual. Entonces, químicamente podemos trabajarlo al suelo. Y obviamente esto lo van a hacer ustedes si es que alguna vez están trabajando en las carreteras, van a encontrar este tipo de suelo y van a tener que mejorarlo de esa manera. Una vez que tenemos eso, bueno, esa es la forma en conocer cómo está el suelo. Bueno, ese sería el fin de la primera parte y ver si tienen alguna pregunta. Volvemos a la interacción. Habiliten sus camaritas, por favor.